Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Marcos Brunet, capítulo 10. Trabajo multigeneracional. La multiplicación de los íntimos. Nuestro Dios es un Dios de propósitos y sus propósitos se establecen a través de las generaciones. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Trabaja a través de muchas personas en diferentes épocas para cumplir sus promesas. Es el mismo hoy, ayer y para siempre. El éxito del reino de los cielos está relacionado con el trabajo multigeneracional y si Dios piensa en las generaciones, sus íntimos también deben pensar. Un íntimo del Padre es aquel que ama lo que Él ama y odia lo que Él odia. Todos sabemos que Dios odia el pecado y sus síntomas. Ahora bien, lo que Dios ama es mucho más amplio. Tenemos que alinearnos a su corazón para aportar a lo que Él sigue edificando a través de las generaciones. Quiero usar el ejemplo del rey Ezequías, que fue un hombre recto delante de los ojos de Dios, o sea, un íntimo en su tiempo. Pero su final no fue tan exitoso. Es importante tener en cuenta las advertencias que recibimos al conocer esta historia. La mayor parte de su historia está en 2 de Crónicas del capítulo 29 al 32. Les recomiendo que lean todo el contexto para entender que Ezequías fue un hombre bueno. Fue una especie de reformador para la nación de Israel, tanto en lo espiritual como en los avances socioeconómicos. Pero no pensó en sus generaciones y ese fue su peor error. En lo espiritual, limpió el templo, sacó toda inmundicia de la casa de Dios, activó el servicio de los sacerdotes y levitas, quitó toda idolatría de los lugares altos, restauró la Pascua, una celebración de adoración pública en Israel y muchas otras cosas importantes. En lo socioeconómico fue exitoso en los emprendimientos, construyó ciudades, expandió la agricultura nacional, aumentó las ganancias de importación y exportación, dice 2 de Crónicas 32:30, que fue prosperado en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de Babilonia que enviaron a él a causa de los prodigios que habían acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. 2 de Crónicas 32:31. Es aquí donde comienza la verdadera prueba de un íntimo, en la prosperidad y en el éxito. Cuando uno no tiene nada, siempre es dependiente de Dios y siempre tiene el corazón quebrantado. Pero cuando comenzamos a crecer, a madurar, a tener frutos, bienes, dones y riquezas dados por Dios, empezamos a ser independientes y creer que podemos solos. Esta es la visita de Babilonia. Es interesante que en ese texto de Crónicas no se relatan los detalles de la visita de los babilonios, pero en el libro del profeta Isaías hay un capítulo entero, el 39, dedicado a ese acontecimiento. Dice que el rey Ezequías abrió las puertas del palacio y del reino a Babilonia para mostrar todo lo que tenía y lo que había logrado. En otras palabras, Ezequías intimó con Babilonia. Estrategias de Babilonia. Babilonia en aquel tiempo era un reino, una tierra física. Hoy es un sistema espiritual. Apocalipsis 17 y 18 habla de Babilonia como una ciudad, como una prostituta que ha contaminado la tierra y a algunos siervos de Dios. Es un sistema espiritual que se opone constantemente al reino de los cielos. Es una guerra de reinos. Así como el reino de los cielos se manifiesta a través de personas y de un estilo de vida, así también los ataques de Babilonia son a través de personas infiltradas en la iglesia y a través de conceptos de enseñanza que van en contra de los principios del reino de Dios. Pero el tema central aquí es que después de que Ezequías intima con Babilonia un espíritu de autosuficiencia, Dios envía al profeta Isaías a decirle que a causa de esto, él perdería todo lo que sus padres habían atesorado en las generaciones anteriores y que sus hijos, su descendencia,
serían llevados a Babilonia como esclavos y serían eunucos allá. Para mi sorpresa, después de esta sentencia de parte de Dios, Ezequías da una de las respuestas más egoístas que he encontrado en la Biblia. La palabra del Señor que has hablado es buena. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Isaías 39:8. Qué tremendo esto. Es importante resaltar que el rey Ezequías era el mismo al que años antes Dios le había dicho a través del profeta que preparara sus cosas porque se iba a morir. Pero él clamó por ayuda y Dios le concedió 15 años más de vida. Y ahora en esta sentencia contra sus generaciones, en vez de clamar como hizo una vez, dijo, en otras palabras, lo que has dicho es bueno, por lo menos que me vaya bien a mí, los demás que se arreglen. No puedo creer que haya gente con esta mentalidad. El sistema de Babilonia está fundado en confusión y egoísmo. Son cosas que reinan en el pensamiento humanista de este tiempo. Escucho gente decir, no se puede arreglar el mundo, sino que cada uno debe cuidar de su vida. Así se multiplican los divorcios, parejas que viven separadas, hijos rebeldes y principalmente choques generacionales, porque quien sale perdiendo es la familia. Debemos romper con todo espíritu de egoísmo y de pensar que nos vaya bien solo ahora. Debemos tener la mente de Dios y pensar en las generaciones, cerrando las puertas a Babilonia y viviendo el reino de los cielos hasta en los más mínimos detalles. ¿Cómo pensamos en las generaciones? Necesitamos verdaderos padres, naturales y espirituales, que anhelen que sus hijos vayan más lejos y más rápido que ellos. Cuando digo padres espirituales, no tiene nada que ver con la edad ni con una posición eclesiástica, sino con el deseo de multiplicarse para cumplir el propósito eterno de Dios en su tiempo. Escuché la historia de un pastor que a los 15 años de edad, cuando aún no tenía ni siquiera novia, juntó todo el dinero que había ganado en un mes de trabajo vendiendo cosas e hizo un pacto con Dios para que sus hijos no pasaran las mismas dificultades económicas que él. Hoy, muchos años después, todos sus hijos son exitosos en lo económico y en el ministerio, porque tuvieron un papá que pensó en ellos cuando aún era adolescente. Esto es lo que quiero decir, una mentalidad de padres que trabajan por las generaciones siguientes más allá de la edad. Una vez fui invitado a predicar en un consejo de pastores de una ciudad. Cuando llegué, me di cuenta que no había pastores jóvenes. Entonces pregunté cuántos de los que estaban allí presentes tenían menos de 35 años. Para mi sorpresa, no había ninguno. Entonces hablé del famoso texto de Malaquías 4 del 5 al 6. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Estos son los últimos 2 versículos del último libro del Antiguo Testamento. Después de ahí comienza una etapa de transición hacia un nuevo pacto. Normalmente, todas las Biblias tienen una hoja en blanco después de Malaquías y antes de Mateo. Creo que esto es muy significativo, porque representa cuál debe ser nuestra actitud en medio de una transición. Ser como una hoja en blanco, dejar atrás viejos hábitos y conceptos para que Dios escriba su historia en y a través de nosotros. Entonces comencé a comentar a los pastores que necesitamos una transición en el liderazgo establecido. Si nuestra tierra está herida con destrucción, es porque las generaciones no se reconcilian con ese manto profético que representa Elías. Comenté que veo un choque generacional muy fuerte que se nota en expresiones como estas. Los jóvenes dicen, estos viejos religiosos no saben nada y encima no nos dan lugar. Los ministros establecidos dicen, a estos jóvenes les falta mucho, tienen que pasar por todo lo que pasé y quizá después lleguen a ser como yo. Me quedo pensando qué es lo que pasa. ¿No hay jóvenes que quieran comprometerse con el reino
¿O no hay verdaderos padres que sean como plataformas que los impulsen a ir más lejos y más rápido? Yo creo que sí hay muchos niños, adolescentes y jóvenes, de edad y espiritualmente hablando también, que están muy dispuestos a hacer lo que Dios les pida. Solo falta que los que han abierto camino para el Evangelio, los que saben más, sirvan a la generación siguiente, enseñándoles que no cometan los mismos errores y que su techo sea el piso de los nuevos. Todos sabemos que normalmente la generación siguiente va más rápido. Lo vemos, por ejemplo, hoy en día con la globalización, la tecnología e Internet. Como los hijos saben más que los padres y los hijos enseñan a los padres simplemente porque nacen con más agilidad y facilidad de adaptación a los cambios. Necesitamos aprovechar esta ventaja y no perdernos en ella. Yo como papá deseo que mi hijo logre más cosas que yo y de una manera más rápida. Yo ya sufrí muchos errores que hoy sirven como una plataforma para que él se suba y despegue hacia su propósito en Dios. Mi hijo no tiene que arrancar de cero. Esta es la idea de este capítulo. Pensemos en las generaciones. ¿Todo lo que estás haciendo hoy es para tu provecho o para dejar una nueva generación en una posición de ventaja para que siga el propósito de Dios? Todos tenemos que tener claro el destino, predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Si sabemos esto, seremos conscientes de que solos no podemos lograrlo. En esta etapa de la vida del reino no hay tiempo para los llaneros solitarios. Nadie hace nada solo en el reino, ni siquiera Dios mismo. Él trabaja con una comisión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni Jesús hizo nada solo. Él formó a 12 discípulos y antes de volver al Padre les quitó todos los topes y les dijo: aquel que cree en mí, obras mayores hará. En otras palabras, ustedes van a ir más lejos y más rápido que yo. En otra ocasión Jesús dijo a sus discípulos: no les dejaré huérfanos. Juan 14:18. Fíjense que Jesús nunca los llamó hijos, ni los discípulos trataron a Jesús de padre, pero las actitudes de Jesús hacia la generación siguiente eran las de una mente de paternidad que desea proseguir el propósito eterno de Dios. El trabajo multigeneracional se trata de enseñar a otros a enseñar. Cuando Jesús dio la gran comisión, dijo: id por todo el mundo y prediquen lo que yo les he enseñado. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Íntimos esparcidos por la sociedad. Cuando Jesús dejó establecida a la iglesia como su cuerpo en la tierra, la idea era que podamos ser sus representantes. Jesús no puede manifestarse ni caminar por una ciudad si no tiene un cuerpo. Por eso nos nutrimos, nos alimentamos de su palabra y nos unimos como cuerpo de Cristo para ser la respuesta al clamor de la creación y ser la manifestación de su gloria. No me canso de decir que el sueño de Dios no es ver templos llenos, sino ciudades transformadas y naciones salvas. No podemos poner toda una ciudad dentro de un templo, pero sí podemos poner a toda la iglesia dentro de la ciudad. Esta es una forma de establecer el diseño del Padre en las generaciones. Toda la revelación y el conocimiento que estás adquiriendo mientras lees este libro sirve para que te multipliques en otros. Jesús nos dio vida en abundancia. Esto no quiere decir que vivamos bien y tengamos muchas cosas, sino que todo lo que Dios nos da rebosa y es para que otros vivan también el reino de Dios. De gracia recibimos y de gracia vamos a dar. Es como un virus que contagia, como una ola expansiva. Lo que comienza en tu vida se va a esparcir por donde quiera que vayas. Íntimos esparcidos por la sociedad cambiarán los ambientes y cualquier circunstancia adversa a la voluntad de Dios. Por muchos años hemos perdido generaciones enteras por la religiosidad.
Antes pensábamos que servir a Dios era servir en el templo, cantar, predicar o limpiar. Por mucho tiempo, cuando alguien se convertía a Cristo, lo acomodábamos de acuerdo a las necesidades del programa eclesiástico y lo poníamos como una especie de ladrillo en la construcción de los intereses personales. Esto es Babilonia, una torre que se construye con ladrillos todos iguales, pero la iglesia se edifica con piedras vivas, cada uno con su particularidad, y por eso cada piedra debe ser ubicada en el lugar en el cual Dios la pensó. Testimonio. En mi familia somos 3 hermanos varones. Mi hermano mayor y yo siempre tuvimos facilidad para la música y para la puesta en escena, pero nuestro hermano del medio no. Él intentó de todas las maneras participar de nuestra forma de hacer iglesia en la época. Intentó tocar algún instrumento, predicar, liderar, etc. Hasta que un día se hartó y dijo: la iglesia no sirve para mí. Y se dedicó a terminar su universidad de periodismo. Hoy es un periodista profesional, trabajando en uno de los diarios más importantes de Brasil. Dios le dio gracia en eso. Él tiene hoy una influencia muy grande a nivel social. Lo que él dice o escribe tiene peso. Ahora bien, si él estuviera dentro de 4 paredes intentando hacer algo para lo cual no fue creado, perdería el nivel de influencia que Dios le quiso dar en esta vida. Su don combinado con la visión de reino y una pasión por Cristo resultará en la manifestación del gobierno de Dios en la sociedad. Necesitamos de íntimos de Dios en todas las áreas de la sociedad. Vi una estadística una vez que decía que solamente un 3% de una congregación cristiana tendrá una posición eclesiástica, predicar, tocar o cantar. Y los otros 97% que hacen van a estar como espectadores toda la vida, separando lo espiritual de lo secular. Llegó el tiempo de gente que entienda que es una piedra viva en la construcción de Dios y solamente tiene que encontrar su lugar, porque tu don es tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué concluiremos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno debe tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:26. Hemos intentado poner todas las profesiones al servicio de un templo en vez de esparcir a todos los íntimos en cada área de la sociedad. Como dice Johnny Enlow en su libro La profecía de los 7 montes, debemos ser una iglesia gobernante que toma los lugares altos de cada territorio. Toda sociedad tiene por lo menos 7 áreas de influencia. Primero, política, gobierno. Segundo, economía. Tercera, educación. Cuarta, familias. Quinta, medios de comunicación. Sexta, entretenimiento, arte, música, deportes, etc. Séptima, religión. Por mucho tiempo quisimos traer todas estas áreas dentro de la religión, pero ahora es tiempo de reformar todas las cosas para que Jesús regrese. Hechos 3:21. Esto nos habla de que la iglesia tiene que tener el control de lo que pasa en la tierra. No se trata de política o autoritarismo, es cuestión de reino. El que tiene el poder gobierna. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de las naciones. El poder de Dios en nuestras vidas no es para que nos sintamos bien en los cultos, sino para discipular naciones. Esta es la mejor forma de salvar generaciones, no con un trabajo piramidal, sino horizontal, donde nos esparcimos, nos infiltramos en los lugares altos de cada ciudad o nación para que reine la luz de Cristo que no se puede esconder. Veo que se levantan puntas de lanza que van a abrir camino para el evangelio del reino, a donde no se llegaba antes. No pelees por un lugar en la plataforma de tu congregación. Lucha como Jacob para desatar tu destino en Dios y Él te dará una plataforma muy distinta a la que imaginas,
para restaurar todas las cosas y reconciliar al mundo con Dios. 2 Corintios 5:19. Todo volverá al plan original, intimidad con Dios y gobierno sobre la tierra. Mas gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo por medio de Cristo Jesús, manifestando a través de nosotros la fragancia de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. Ginosco, conocimiento. Primero, ¿qué aprendiste de la vida del rey Ezequías? Segundo, ¿de qué forma concreta puedes invertir en tus generaciones? Tercero, ¿en qué área de la sociedad te ves actuando para multiplicarte como íntimo? Experiencia. Camina por las calles de tu ciudad y observa qué cosas necesitan ser reconciliadas otra vez con Cristo. No hablo solo de personas, sino de áreas de la sociedad que están gobernadas por las tinieblas. Lo que más te incomode es una señal de que allí tienes que trabajar.